Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que hemos tenido un interesante conversatorio con los amigos Arnaldo Sánchez, quien es copresidente del capítulo EICANS para República Dominicana, el primero de habla española en el mundo, qué honor, y a Víctor García y a Roberto Mella, quienes son codirectores de membresía de este importante capítulo, y aquí hemos aprendido muchísimo, particularmente yo. Y ahora quería, Roberto, preguntarte, o sea, las sanciones y cómo ese reporte de operaciones sospechosas, ROS, que tú mencionabas ya fuera de cámara, pues esa incidencia y cuáles son las sanciones establecidas en el marco legal cuando un sujeto obligado no da cumplimiento a lo que son sus obligaciones de reportar a las autoridades competentes. Sí, claro, cómo no. Quería hacer referencia a unos comentarios que ahorita se hacían sobre los reportes de transacciones sospechosas. Y nosotros, desde el punto de vista de la consultoría y entrenamiento, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los sujetos obligados hacen un reporte de transacción para cubrirse, ¿no? Defensivo. Y entonces eso es justamente una de las cosas que tenemos que trabajar en los sujetos obligados. Muchos hacen reportes simplemente por si acaso. Y realmente un reporte de transacción sospechosa tiene que tener fundamento. Tiene que tener fundamento. Entonces no distinguen lo que es lo inusual de lo sospechoso. Lo inusual es lo que a primera instancia como que no te cuadra, ¿no? Pero lo sospechoso es cuando ya usted hace una investigación de profundidad, de documentación, de histórico, búsqueda en base de datos internacionales y demás. Y entonces ahí usted documenta el reporte como sospechoso. O sea que no es a la ligera. No es a la ligera. Naturalmente que el tiempo que da la ley para llenar ese reporte es una limitante. En República Dominicana, 24 horas. Entonces realmente en eso, una de las cosas que yo personalmente digo que debe de revisarse, en Estados Unidos le dan 30 días. ¿Y por qué aquí quedó en la ley así, Arnaldo? ¿Tú que participaste? Bueno, eso fue un punto de discusión. Eso fue un punto de discusión bastante amplio en el Congreso y se impuso la opinión de uno de los miembros de que 24 horas es suficiente para uno recopilar evidencias, reportar y después seguir investigando. Cónchole, pero hay que preguntarle cuál es la magia que hay que tener para eso, porque eso va en contra incluso de la misma seriedad del proceso. Y que se pierde la esencia del objetivo del reporte. El reporte lo que quiere es identificar, llevar un rastro de una persona o una entidad de que se están dando transacciones que sobresalen, ¿verdad? Entonces, si usted envía todo lo que entiende que debe de ser, pues entonces realmente se pierde el principal objetivo. En ese un conjunto de operaciones. Sí. No, una vez en un entrenamiento, una persona nos dijo, no, yo todo lo que pasa de $10,000 lo reporto sospechoso. Pero tú no investigas, no, por default. Por si acaso. Eso se llama reporte de basura en la mayoría de los casos. Sí. Así es. Y las sanciones. Las sanciones, la ley establece sanciones administrativas y sanciones penales. Desde el punto de vista penal, 20 años máximo para aquellos que infrinjan las disposiciones de la ley 7202, y me parece que 200 salarios, ¿verdad? Salario mínimo. Salario mínimo para las sanciones van de grave, muy grave. De acuerdo a si es la gravedad de la entidad, si es el propietario de la entidad, si es el empleado, o si es una persona que es sometida, ¿verdad?, a la acción de la justicia. Como decía Roberto, la sanción más alta es la de 20 años, pero por ejemplo a los sujetos obligados parte con sanción y multas. Puede partir de una simple amonestación verbal, como una amonestación escrita. O sea, que va por grado, en función de la gravedad. Dependiendo de la gravedad. De la falta cometida. Hasta llegar al cierre de la entidad. O sea, y en esta materia se rompe lo que es, tú que eres abogada, lo que es la ficción jurídica de que las personas morales actúan por sí mismas y que tienen su propia responsabilidad. En esta materia, si la entidad como entidad se demuestra que está facilitando o que fue creada para estos fines, los directivos comprometen su responsabilidad civil y penal. Civil y penal. Ya tenemos experiencia local en eso. O sea, ya se ha aplicado. El caso aquí de Van Inter, que fue un caso que se jugó por lo que establece la ley 7202. Creo que la sanción penal fue 10 años, ¿verdad?, a los principales ejecutivos, los que estaban sometidos a la justicia, y después vino también un proceso de incautación o de comiso de los bienes.
y toda una serie de actividades que realmente son duras, porque la ley 7202 es una ley bastante dura. Pero en todos estos casos también entra la íntima convención del juez. Cuando hay un proceso... Ya no se llama íntima convención, ahora se llama la sana crítica. La sana crítica. En el nuevo Código Procesal. Cuando hay un proceso de esta naturaleza, normalmente son procesos bastante debatidos, ¿no? Porque también hay unos abogados que viven de esto y que se ganan un buen dinero defendiendo a delincuentes y a gente que se dedican al delito. De cuello blanco. Entonces son capaces, si tú no estás bien sustentado, por eso es que cuando una autoridad investiga un caso de esta naturaleza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en materia de sustentación y documentación, porque si no, al otro día un delincuente puede salir libre por los argumentos de un abogado experto en esta materia, que los hay mucho aquí en el país. Sí, es que probar el lavado de activos no es fácil, porque no es como un homicidio, no es como un robo, que tú tienes un elemento que te demuestra un elemento material. Bueno, si en un homicidio hay un cuerpo, hay un disparo, hay lo que sea que haya ocasionado la muerte. El lavado de activos no, en el lavado de activos lo que son una ingeniería que se hace de transacciones, de informaciones que se tienen, que por su forma de hacerse sugieren que hay una situación de lavado de activos en base a las tipologías y estudios que se han hecho de casos anteriores. Entonces los jueces deben manejar este tipo de tipología y profundizar y buscar la lógica comercial. Ese es el tema, ese es lo principal en esto, buscar la lógica comercial de la transacción que se está haciendo o que da origen al reporte o ya al sometimiento judicial. No, incluso, por ejemplo, hay casos que uno ha visto de personas que por ejemplo, tienen compañías, pero que tú ves sus declaraciones juradas de impuestos sobre la renta y dices, pero espérate, o sea, que hay un elemento que no, como que no te cuadra, o que tienen un patrimonio que no es sustentable con los elementos de flujo de ingresos que reportan. O sea, hay muchos mecanismos también que en eso yo pienso que la misma tecnificación a nivel de impuestos internos, de muchos organismos de inteligencia, de todo lo que es la herramienta de la tecnología de la información online, permite también que esos mecanismos sean cada vez más sofisticados. Tú mencionaste algo muy interesante, que es la evasión fiscal. La evasión fiscal actualmente pocos países la tienen como un delito preyacente del lavado de activos, pero sin embargo, ya en la última reunión del GAFI se están modificando las 40 recomendaciones y una de las modificaciones que se aprobó, tengo entendido ya, es que los países tengan que hacer la evasión fiscal un delito preyacente del lavado de activos. Entonces ya esta cultura que tenemos aquí de que yo declaro menos para pagar, ya eso va a tener que acabar. Hay que irlo revisando. Y eso es muy Originalmente en el proyecto estuvo la evasión fiscal y se llegó a aprobar en el Congreso, y esa ley tenía tuvo un problema, un error material y en cuanto a la distribución de los bienes en la confiscación, y hubo que someterla otra vez al Congreso, y en ese nuevo sometimiento entonces la parte de la evasión fiscal también quedó fuera. Bueno, la verdad es que de este tema vamos a tener que aprender mucho. Yo me quiero certificar también, amigo Luis, yo voy a ser una experta. Hay una obligación que se le exige a los intermediarios financieros y cambiarios, que es la conservación de documentos. Tú tienes que conservar documentos sobre las operaciones y las personas por un periodo de hasta 10 años. Que generalmente eran 5. Eso quiere decir, porque aquí creo que esos delitos prescriben a los 10 años, ese es el argumento, ¿no? Que los delitos prescriben a 10 años. Se estableció los 10 años precisamente por eso, porque es el límite para la prescripción de los crímenes. Pero sin embargo, la ley 7202 no lo menciona, pero sin embargo la ley monetaria y financiera sí menciona sobre mantener parte de esa documentación de digital. En los delitos monetarios y financieros. Sí, pero en el reglamento se estableció que se podría mantener 5 años. Puede ser en formato digital. En formato digital, exactamente. Se nos acabó el tiempo. Eso quiere decir que a los 10 años tú puedes tener una autoridad en la puerta de tu oficina pidiéndote documentación acerca de una operación
que una persona o una entidad llevó a cabo en tu banco hace 10 años. Wow. Y tú tienes que entregarle los documentos auténticos de esa operación sin ningún tipo de desgaste o algo así que pueda evidenciar una intención de borrar la prueba. O sea que bueno, realmente es un trabajo que si se hace bien puede ayudar mucho. Pero los dominicanos realmente tenemos que concientizarnos sobre esto. Claro. Y colaborar, porque a veces tú tienes un cliente que va a una entidad financiera a hacer una operación, le dicen que cumplan con ese procedimiento, entonces se te incomoda, porque tú le estás cuestionando y eso a veces hace difícil. Y hay clientes que son muy importantes para las entidades financieras, que no quieren que se le vayan por un asunto de esa naturaleza. Entonces ahí entra un conflicto bastante difícil de manejar, pero hay que hacerlo, porque la ley lo exige. Muchísimas gracias y ya lo tendremos de nuevo. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Gracias por la invitación. Y a los amigos televidentes por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo.